Bien, bueno, como les decía, la idea es repasar algunos conceptos farmacológicos de los anticoagulantes para después poderlos usar en algunas situaciones especiales que como médicos clínicos o médicos generales debemos conocer de estos pacientes. Pásame la próxima. La otra. Ahí no se está portando bien. Recién pasó. Vamos de nuevo, que mi internet... Ay, Dios, va. Ahí está. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque cada vez más, entre que la población se hace más longeva, tenemos más pacientes oncológicos que sobreviven, cada vez más la población mundial va a usar anticoagulantes. Se estima que hoy en día el 5% de la población mundial va a recibir en algún momento de su vida un tratamiento anticoagulante, lo cual es bastante frecuente. Entonces, en nuestra práctica, yo voy a hablar como médico clínico, como médico general, vamos a tener muchas situaciones en las que vamos a atender pacientes anticoagulados. Entonces, dentro de las drogas anticoagulantes, de acuerdo a la vía de administración, tenemos drogas anticoagulantes parenterales, las conocidas heparinas, no fraccionadas de bajo peso molecular, fondaparinux, y estas dos últimas que no las tenemos disponibles en el país, y los anticoagulantes orales, que va a ser sobre todo lo grueso de esta charla, con sus dos grandes grupos, los viejos antagonistas de la vitamina K, el acenocumarol y la warfarina, que tenemos mucha experiencia y muchos pacientes tratados, y los anticoagulantes orales directos, que serían los nuevos, que ya tampoco son tan nuevos, como el dabigatran, el rivaroxaban, el apixaban y recientemente aprobado en el país el edoxaban también. Pásame la próxima. Solamente a los fines de, no vamos a repasar la cascada, no se asusten, pero para poder entender qué me miden las pruebas de hemostasia, las pruebas de laboratorio, porque cuando yo tenga un paciente anticoagulado, lo que voy a tener, ya sea para resolver alguna situación especial, es pedir un estudio de coagulación. Entonces, recuerden, el tiempo de protrombina va a medir los factores que van a participar en la vía extrínseca, principalmente el factor 7, el factor 10, y la trombina, que es el factor 2. Y también el 5. Bueno, vosotros sabéis qué puede pasar, toallitas y también hay un micrófono abierto. Hay un micrófono abierto. Claro. Les pedimos a todos, por favor, que silencien sus micrófonos. El KPTT, o tiempo de trombina parcial activado, me va a medir toda la actividad de los factores de la vía intrínseca, el 12, el 11, el 9 y el 8. ¿Sí? Y el tiempo de trombina me va a medir este último paso de la cascada de coagulación, que es la transformación de fibrinógeno en fibrina. Entonces, recordando esto, para poder ver después qué me va a medir en cada situación especial. Pásame la próxima. Solamente a los fines de repaso, recuerden, este es el mecanismo de acción de las heparinas no fraccionadas, las heparinas sódica y cálcica. Recuerden que las heparinas van a interaccionar con la antitrombina 3, que es uno de los inhibidores de la coagulación naturales más importante. Y de esa interacción se va a acelerar 1000 veces la reacción que tiene con la inhibición del factor 10 y de la trombina. Aparte, las heparinas no fraccionadas tienen una acción menos, digamos, menos importante, pero es en inhibir tanto el factor 9, el factor 11 y el factor 8, que serían estas estrellitas de acá arriba. Esto me va a explicar, como veíamos recién, que todos estos factores lo medía el KPTT, porque el KPTT va a ser el método de laboratorio que yo voy a usar para medir la acción de las heparinas no fraccionadas. Entonces, acá al costadito en gris, vemos que la heparina no fraccionada es una molécula grande que va a interaccionar con la antitrombina 3 y mediante esa interacción inhibe a la trombina e inhibe al factor 10, junto con lo otro que dijimos. Pásame la próxima. En cambio, las heparinas de bajo peso molecular son moléculas mucho más pequeñas, van a tener una acción más selectiva, van a actuar también
porque es una heparina a través de la antitrombina 3, pero van a inhibir únicamente al factor 10. Esta selectividad en su mecanismo de acción hace que tenga las características de seguridad sobre las heparinas no fraccionadas que conocemos. Son drogas mucho más seguras y con menos riesgo de sangrado. Pásame la próxima. En cuanto a las características farmacocinéticas, acá en este cuadrito podemos comparar entre los dos grupos, ¿sí? La heparina no fraccionada, recuerden que también se puede usar endovenosa. De hecho, con las presentaciones comerciales que tenemos en nuestro país, si yo la quiero usar a la heparina sódica como tratamiento anticoagulante, solamente lo puedo usar por vía endovenosa. Para dosis de profilaxis lo puedo usar subcutánea. Tiene una vida media muy cortita, por eso es que el uso endovenoso es en infusión continua. Básicamente, ¿por qué la vida media es corta? Porque las células endoteliales, los macrófagos, el riñón van a ser sus lugares donde se van a metabolizar y eliminar. Y como decíamos recién, vamos a controlar su efecto con el KPTT. El objetivo para decir que un paciente está anticoagulado con heparina sódica es lograr tener un KPTT de 1.5 a 2.5, el valor basal. Las heparinas de bajo peso molecular son mucho más cómodas y más seguras, se usan por vía subcutánea, tiene una vida media de hasta 6 horas. La eliminación es exclusivamente renal, entonces esta va a ser un problema porque no la vamos a poder usar en los pacientes con insuficiencia renal, sobre todo grave, cuando tenemos un clearance de creatinina menor a 30. Y si bien no es necesario el control de su efecto, en algunas situaciones especiales podemos controlar el efecto mediante esta prueba que se llama la prueba del anti-10 activado, que no está disponible en la mayoría de los laboratorios o en los centros de baja complejidad, entonces también es un problema. Pero como les dije, no es habitual que nosotros la tengamos que solicitar. Pásame la próxima. En cuanto a los anticoagulantes orales, acá en esta diapositiva estamos viendo el mecanismo de acción de los antagonistas de la vitamina K, el acenocumarol y la warfarina. Justamente el nombre del grupo se lo da a su mecanismo de acción. Normalmente el factor de la coagulación se va a sintetizar por el hígado en forma inactiva, y para poder activarse necesitamos que se sume este grupo carboxilo al carbón gamma, o sea que existe esta gamma carboxilación. ¿Quién le va a donar ese grupo carboxilo para que ese factor se active? La vitamina K reducida. Entonces, acá donde vemos este cartelito, porque creo que no están viendo que yo muevo la flechita, el cartelito azul, ese es el punto de bloqueo que tienen estas drogas. Entonces, lo que vamos a hacer exactamente ahí, estas drogas van a bloquear y van a evitar la reducción de la vitamina K, entonces este factor se va a quedar sin ese dador del grupo carboxilo para poder activarse. Justamente este mecanismo nos explica por qué estas drogas necesitan tiempo para poder lograr su efecto anticoagulante. Porque yo, desde que se lo empiezo a administrar, tengo que pasar entre 3 a 5 días hasta que mi paciente consume toda esa vitamina K reducida que le quedaba y recién poder observar el efecto anticoagulante de estos pacientes. Este efecto de bloqueo en la activación va a servir para aquellos factores de coagulación que dependen de este mecanismo de la vitamina K, que cuáles son el factor 2, el 7, el 9 y el 10. Pásame la próxima. En cuanto a la farmacocinética de estas drogas, esto que está acá abajo es el resumen de las 3 características farmacocinéticas más importantes. Alta unión a proteína, atraviesan la placenta, por eso es que vamos a ver que están contraindicados durante el embarazo, sobre todo primer trimestre, y son drogas que se van a metabolizar por el citocromo P450. Entonces, sobre todo la alta unión a proteína y el metabolismo por el citocromo P450 es lo que le va a hacer que tengan muchísimas interacciones farmacológicas. En cuanto a la duración del efecto, fíjense ahí en el primer renglón dentro del cuadro que está el acenocumarol. La duración del efecto, que tiene una vida media es la anterior,
poneme la anterior. La duración del efecto es de 1.5 a 2 días versus la warfarina, que tiene una duración de efecto de 4 a 5 días porque tiene una vida media mucho más larga. Entonces, esto sí lo voy a tener en cuenta a la hora de tener que suspender el tratamiento anticoagulante para, por ejemplo, algún procedimiento invasivo. Sí, ahora la próxima. Estas drogas, como dijimos, tienen un metabolismo a través del citocromo P450, van a ser susceptibles de un montón de interacciones farmacológicas, que eso es un gran problema a la hora de, sobre todo los pacientes por ahí añosos o polimedicados. Entonces vamos a tener en este cuadro, la primera columna, todas drogas que son de uso frecuente que van a potenciar el efecto anticoagulante. Los AINES, ¿sí? Antibióticos como el trimetoprim sulfametoxazol, las tetraciclinas, los conazoles, los antifúngicos, ¿sí? Las quinolonas como la ciprofloxacina, la levofloxacina, los fibratos y la amiodarona. O sea, son fármacos que se usan bastante y que van a estar interfiriendo, potenciando el efecto de los antivitamina K. Y en la segunda columna vemos drogas que van a inhibir el metabolismo y por lo tanto, van a inducir el metabolismo y por lo tanto van a inhibir el efecto. ¿Sí? La rifampicina a la cabeza como un gran inductor del citocromo P450, los barbitúricos, la carbamazepina, fenitoína, ¿sí? Y también recordar que hay suplementos dietéticos que van a aportar vitamina K reducida, entonces eso también nos va a quitar efecto de los anticoagulantes. Pasamos a la otra. Recuerden que los anticoagulantes antagonistas de vitamina K, el efecto lo vamos a medir a través del RIN. El RIN solo, de forma recordatoria, no es un estudio, sino que es una corrección matemática del tiempo de protrombina. Si se acuerdan en la primera diapositiva que vimos, el tiempo de protrombina me iba a medir básicamente la acción de estos factores, el 2, el 7, el 9, el 10 y el 5. ¿Sí? Entonces, el RIN es algo que el laboratorio nos va a dar informado, se calcula con esta fórmula, lo que permite es justamente esta fórmula que va a estar, el índice de sensibilidad internacional, que es un valor del reactivo que usa el bioquímico, va a permitir homogenizar los resultados de laboratorio según se haga con uno u otro reactivo. Entonces, esta va a ser la forma en la que vamos a controlar el efecto de los antagonistas de la vitamina K. Pásame la próxima. Acá vamos a ver diferentes indicaciones, básicamente enfermedad tromboembólica venosa, fibrilación auricular y recambio valvular, y cuál sería el objetivo, el RIN objetivo. En todos los casos va a ser un RIN entre 2 y 3, salvo aquellos pacientes que tienen recambio de válvula cardíaca mecánica, como el riesgo trombogénico es mucho mayor, el objetivo es un poco más alto y el objetivo es mantener siempre un RIN entre 2,5 y 3,5. Pásame la próxima. En cuanto a los anticoagulantes nuevos, que se llaman anticoagulantes orales directos, DOACs de su sigla en inglés, van a tener la ventaja que van a actuar algo similar a la heparina, siendo su mecanismo de acción una inhibición selectiva de un solo factor de la coagulación. Entonces eso también le va a dar más seguridad y menos riesgo de sangrados. Entonces, hoy en día tenemos dos grupos, los SABANes, que son rivaroxaban, apixaban, edosaban, que van a ser inhibidores directos del factor 10 activado. Y el segundo grupo, que es el dabigatran, el único que tenemos disponible acá en el país, que va a ser un inhibidor directo del factor 2, de la trombina. Entonces, la principal diferencia del mecanismo de acción con los antagonistas de vitamina K es la selectividad de la inhibición de los factores. Pásame la próxima. Acá, en este cuadro, a mí se me ve bastante mal, no sé si a ustedes se le ve bien las letras, es un poco para que veamos cuál es la dosis de los anticoagulantes orales directos de acuerdo a la indicación. Entonces, en el primer cuadro vemos la indicación en la fibrilación auricular. En la fibrilación auricular
el dabigatran se usa 150 miligramos cada 12 horas, el rivaroxaban 20 miligramos por día y el apixaban se usa 5 miligramos cada 12 horas. Hay una situación donde nosotros podemos ajustar dosis que van a ser principalmente en aquellos pacientes donde el riesgo de sangrado va a ser mayor. Por ejemplo, en el caso del dabigatran, la dosis se puede reducir a 110 miligramos cada 12 horas, bien en comprimido de 110 y de 150, en aquellos pacientes mayores de 80 años o en aquellos pacientes entre los 75 y 80 años que tengan un riesgo hemorrágico elevado, o en aquellos pacientes donde tenemos una insuficiencia renal moderada, entre 30 a 50, donde también está discutido si es conveniente usarlo o no. En el caso del rivaroxaban, vamos a ajustar la dosis en aquellos pacientes con también un clearance de creatinina menos de 50, de 20 miligramos lo bajamos a 15. Y en el caso del apixaban, para la fibrilación auricular, en vez de 5 miligramos cada 12 horas, la dosis ajustada es 2,5 cada 12 horas, cuando tenemos dos de los tres criterios, o un paciente mayor de 80 años, o un paciente menor de 60 kilos, o un paciente con una creatinina más de 1,5. ¿Sí? Con dos de estos criterios la indicación es reducir la dosis porque el riesgo de sangrado va a ser mayor. En el cuadro del lado vemos también un resumen de lo que es la dosis de los anticoagulantes orales directos, pero en la enfermedad tromboembólica venosa, o sea, tromboembolismo pulmonar o trombosis venosa profunda. En el caso del dabigatran, si nosotros decidimos usar el dabigatran, tenemos que usar la heparina de bajo peso molecular por 5 a 7 días previo, ¿sí? Tal cual lo hacemos con los antagonistas de vitamina K. Y recién después usar el dabigatran a una dosis similar a la que vimos a FA, 150 miligramos cada 12 horas. También se puede ajustar en las mismas situaciones con el mismo rango de dosis. En el caso del rivaroxaban y el apixaban, la dosis es la misma. Lo que va a cambiar es que esto no vamos a necesitar, si usamos rivaroxaban o apixaban, que son inhibidores del factor 10, usar heparina previamente. Podemos iniciar el tratamiento directamente con la vía oral. En el rivaroxaban necesitamos una dosis de carga. La dosis de carga es 30 miligramos por día durante 3 semanas, que se da en 2 tomas de 15 miligramos cada 12 horas, y después de que se cumplan esas 3 semanas, seguimos con 20 miligramos por día hasta finalizado el tratamiento. ¿Sí? Con el apixaban pasa lo mismo, hay que hacer una dosis de carga, que es más cortita, una semana, 10 miligramos cada 12 horas, y después 5 miligramos cada 12 horas hasta finalizado el tratamiento. Pásame la próxima. Acá, en este cuadro, vemos diferencias farmacocinéticas entre estas drogas anticoagulantes orales directas. Lo que vamos a destacar del dabigatran es que tiene una excreción renal alta, es el que más se excreta por riñón, 80%, por eso que una insuficiencia renal moderada severa sería una contraindicación de usarlo, ¿sí? Y otra es que tiene una baja unión a proteína. La unión a proteína plasmática de esta droga es del 35%. Eso lo haría posible en una situación de urgencia de ser dializable. Entonces, cuando yo necesito bajar las concentraciones plasmáticas, como la unión a proteína es baja, sería el único que podría ser dializable por esta característica. En el caso del rivaroxaban, bueno, y se da cada 12 horas, que también es una cuestión por el tema de la adherencia. En el caso del rivaroxaban, es el único que se da una vez por día, lo cual también es bueno. Tiene una biodisponibilidad alta, pero fíjense que la biodisponibilidad llega al 100% si se administran con alimentos. Entonces, el rivaroxaban se debe administrar siempre con alimentos, ¿sí? Entonces, por ahí lo más fácil es que lo tome con el almuerzo para que la absorción sea mayor. En el caso del apixaban, lo que vamos a rescatar es que de todas estas drogas es el que menos se elimina por riñón. Se tiene una eliminación renal del 27% porque también comparte un mecanismo de eliminación por vía biliar. Entonces, de todas estas drogas,
que están discutido el uso en paciente con insuficiencia renal. Si lo vamos a usar en paciente con insuficiencia renal moderada, el de elección sería el apixaban porque es el que menos eliminación renal tiene. Pasamos a la próxima. Entonces, vamos a tener algunas consideraciones especiales de este grupo. Tenemos que tener una precaución cuando lo usamos con aquellos pacientes con pesos extremos. Pesos extremos lo vamos a decir, aquellos pacientes que tienen menos de 50 kilos o más de 120 kilos. Básicamente porque en realidad en los reportes y en los estudios se vio que hay alteraciones farmacocinéticas, que la farmacocinética se vuelve impredecible. O sea, yo no voy a tener certeza de cómo es la absorción y cómo va a ser la distribución de esta droga. Pero se discute que si esos cambios farmacocinéticos tienen realmente o no alguna implicancia clínica. Entonces, está como una precaución. Bueno, recordar que las dosis diferentes según la indicación y según la droga, están todos contraindicados en el embarazo y la lactancia, porque son dos drogas que van a atravesar la placenta y concentran la leche materna. Y como son drogas que todas se eliminan principalmente por un mecanismo renal, excepto el apixaban, que es el que menos, siempre es recomendable chequear la función renal del paciente antes de iniciar este tratamiento. Entonces, aquellos pacientes con insuficiencia renal severa o moderada, hay que evitarlo, ¿sí? En el caso que decidamos usarlo, lo vamos a usar a una dosis reducida y principalmente el apixaban. También están contraindicados en aquellos pacientes con insuficiencia hepática moderada o severa, con un score de Child-Pugh B o C. También están contraindicados en los pacientes con reemplazo de válvula mecánica, ¿sí? Demostró que no tienen la misma efectividad en la prevención de eventos trombóticos o tromboembólicos que los antagonistas de vitamina K. Y también en los pacientes con fibrilación auricular con enfermedad valvular mecánica. No se usa con los pacientes con síndrome de antifosfolípidos, creo que lo vieron eso la semana pasada. También demostró altas tasas de fracaso, ¿sí? Los anticoagulantes orales directos. Y siempre vamos a evaluar interacciones con otros fármacos. Si bien no tienen, a ventaja de los anticoagulantes antagonistas de vitamina K, interacciones con la dieta, con los alimentos, pero sí tienen interacciones con los otros fármacos. Pásame la próxima. Bueno, acá en este cuadro, igual yo después de las diapositivas se los voy a dejar, inclusive les voy a pasar un consenso argentino del manejo de drogas anticoagulantes orales directos, que está muy claro de dónde va a ser la clase, para que se suban en el aula virtual y lo tengan como material. Básicamente, los anticoagulantes orales directos van a interferir con otros fármacos mediante dos mecanismos, el citocomo A3A y mediante la glicoproteína P, que es una glicoproteína del tubo digestivo que permite la absorción. Entonces, nos vamos a centrar en la barra de arriba, están principalmente drogas donde hay que tener precaución, pero vamos a señalar principalmente las drogas con que van a estar contraindicados o no se recomienda el uso. Sí, van a estar contraindicados en aquellos pacientes que estén en tratamientos con antifúngicos como el ketoconazol, itraconazol, voriconazol. En aquellos pacientes HIV en cuyo esquema estén usando una droga inhibidora de la proteasa como ritonavir, lopinavir, saquinavir. En pacientes que estén usando rifampicina, fenitoína, carbamazepina, fenobarbital, ¿sí? Básicamente eso van a ser el grupito de drogas donde yo ya sé que voy a tener interferencia farmacocinética y por lo tanto voy a tener una concentración variable de la droga y por lo tanto también efecto variable y mayor riesgo de sangrado. Pasamos a la otra. Acá en este cuadrito hemos recalcado, en base a lo que hemos visto hasta acá, las
diferencias principales entre los dos grandes grupos de anticoagulantes orales, los antagonistas de vitamina K en la primera columna y los DOACs en la segunda columna, ¿sí? Como principal diferencia, los antagonistas de vitamina K, como vimos, necesitamos controlar su efecto con el RIN y con eso se va ajustando la dosis. En cambio, con los DOACs no necesita ese control, ¿sí? Otra diferencia es que, ya lo vamos a ver con un caso clínico, con los anticoagulantes orales directos, antagonistas de vitamina K, tenemos y conocemos y sabemos manejar formas de revertir el efecto anticoagulante, en cambio con los anticoagulantes orales directos no. Bueno, lo de la dosis ya dijimos. Los anticoagulantes antagonistas de vitamina K podemos usarlo en forma segura en los pacientes con insuficiencia renal. De hecho, es la principal indicación. No deberíamos usarlo o deberíamos ajustar la dosis en caso de los DOACs. Como ventaja de los DOACs tenemos que tienen mucho menor riesgo de sangrado y tiene que ver con ese mecanismo de acción más directo, ¿sí? El riesgo de sangrado se va a reducir bastante, entre un 30 y un 50%, especialmente en sitios como el sistema nervioso central. Y otra diferencia que los antagonistas de vitamina K requieren un tiempo de rango terapéutico mayor al 65%. O sea que, por ejemplo, en una semana yo tengo que tener más del 65% del tiempo con un RIN arriba de 2 para que realmente tenga efectividad el tratamiento. En cambio, con los anticoagulantes orales directos no, pero sí necesitamos una adherencia estricta. O sea, si el paciente se saltea una dosis, todas estas ventajas ya dejan de serlo, ¿sí? Pásame la otra. Bueno, cuando nosotros vamos a iniciar un tratamiento anticoagulante, aparte de conocer las drogas que tenemos disponibles y, bueno, y algunas características farmacológicas, tengo que evaluar por parte del paciente que tengo al frente mío qué riesgo de sangrado tiene, ¿sí? Volvemos a recalcar, el riesgo de sangrado intracraneal siempre es más bajo con los DOACs, eso es una gran ventaja, ¿sí? Tiene un 70% menos de riesgo de sangrado intracraneal los DOACs versus los antagonistas de vitamina K, pero al revés, los antagonistas de vitamina K tienen menos riesgo de hemorragia digestiva, ¿sí? Los DOACs tienen un 40% de hemorragia digestiva en cuanto a frecuencia. Entonces, tenemos este score que se llama score de Hasbleed, que me va a permitir justamente identificar situaciones o características de un paciente que va a tener mayor riesgo de sangrado. Entonces, por ejemplo, la hipertensión no controlada es un factor de riesgo de sangrado, tener un daño renal en la función renal es otro, tener una alteración en la función hepática es otro, ¿sí? Haber tenido eventos isquémicos o hemorrágicos cerebrales es otro, tener historia de sangrados o diátesis hemorrágica a lo largo de su vida es otro factor. En el caso de los pacientes con acenocumarol o warfarina, tener un RIN lábil, que son esos pacientes que cada control tenemos que estar subiendo o bajando la dosis porque nunca está su RIN estable, es un factor de riesgo de sangrado. Pacientes añosos, lo vamos a definir a un paciente más de 65 años o algún otro paciente con menos de esa edad, pero que esté frágil clínicamente. Uso de otras drogas, por ejemplo, uso concomitante de antiagregantes plaquetarios o drogas que vayan a interferir en la farmacocinética del anticoagulante y el exceso del alcohol. Entonces, cada uno de estos puntos va a valer un punto. El puntaje máximo es 9. Cuando yo tengo 3 o más, yo ya voy a decir que el riesgo de sangrado de ese paciente durante el tratamiento anticoagulante va a ser alto y mientras más tengo, ahí tengo la probabilidad, la tasa de sangrado mayor por año, que llega a ser hasta de un 12%, que es un montón. Entonces, básicamente, ¿para qué me sirve identificar esto? Para saber, bueno, a ver, haciendo el riesgo-beneficio, ¿cuál va a ser el paciente que por ahí no tiene sentido asumir un riesgo de sangrado en un tratamiento anticoagulante? Pásame la próxima. Entonces, habiendo resumidamente hecho un repaso de lo que son los fármacos,
Vamos a ver cómo vamos a manejar algunas situaciones especiales de anticoagulación en estos 4 grupos. Pacientes embarazadas, pacientes que estén cursando alguna hemorragia, pacientes que tengan un foco motor, un ACV, o pacientes que tengan que ser sometidos a cirugías o procedimiento invasivo. Vamos a la próxima. Para eso preparamos así unos mini casos clínicos de situaciones que habitualmente vemos en el consultorio o en la guardia. Este primer caso es una paciente mujer de 33 años, primigesta, nulípara, cursa un embarazo de 29 semanas, consulta porque presenta un aumento del volumen y dolor en el miembro inferior izquierdo de 48 horas de evolución. Se realiza un ecodoppler venoso y se constata una trombosis en la vena femoral superficial hipoplitea. Entonces, acá tengo una paciente embarazada, previamente sana, joven, que está con una trombosis venosa profunda. Entonces, ¿cómo podemos manejar el tratamiento anticoagulante durante el embarazo? Pasamos a la próxima. No sé si esto lo vieron la semana pasada, que vieron enfermedad tromboembólica venosa, pero recuerden que el embarazo en sí es un estado hipercoagulable, sobre todo durante el último trimestre y el puerperio, básicamente porque van a ocurrir cambios fisiológicos durante el embarazo que van a aumentar ese riesgo. ¿En qué consisten esos cambios? Aumentos de los factores de coagulación, fibrinógeno, factor 2, el 5, el 7, el 8, el 10, el von Willebrand, y vamos a tener una disminución de la actividad de inhibidores naturales de la coagulación, como la proteína C, la proteína S y la proteína C. También tenemos una disminución de la fibrinolisis. Entonces, este combo de cambios fisiológicos que ocurren en la hemostasia durante el embarazo hace que, sumado a la éstasis venosa que tiene esta paciente, sobre todo en el último trimestre, por el efecto de masa que tiene el útero grávido, más su estado de hipercoagulabilidad y daño endotelial, aumenta muchísimo el riesgo de trombosis. O sea que lo que le pasó a esta señora es una complicación esperable para esa etapa del embarazo. Pasamos a la próxima. Bueno, solamente para que vean en qué situaciones clínicas se pueden usar drogas anticoagulantes durante el embarazo. Si ustedes se fijan en el listado, básicamente van a ser las mismas que en un paciente no embarazado. Pásame la otra. Entonces, ¿qué podemos usar? Heparinas. Tanto las heparinas no fraccionadas como las heparinas de bajo peso molecular están categorizadas en el riesgo teratogénico de la FDA como categoría B, o sea que son drogas seguras para usar. ¿Por qué son seguras? Porque no atraviesan la placenta. Básicamente las heparinas no atraviesan la placenta porque van a ser metabolizadas por la cara materna de la placenta, entonces no van a concentrar en el feto y no van a tener efecto anticoagulante en el feto, ¿sí? Van a ser seguras. Como vimos recién en las características farmacocinéticas, se eliminan por vía renal, entonces no la podría usar en pacientes con un clearance menor a 30, ¿sí? Y si bien no necesita de base controles, se puede controlar con el anti-10 si usamos la heparina de bajo peso molecular, que sería la principal opción. Pásame la próxima. En cuanto a los antagonistas de vitamina K, warfarina o acenocumarol, están categorizados como categoría D en FDA, o sea que están contraindicados formalmente porque hay daño, produce daño fetal confirmado, ¿sí? Atraviesan la placenta, por lo tanto van a anticoagular tanto a la mamá como al feto, eso es lo que va a aumentar el riesgo de hemorragias fetales, aumenta el riesgo de abortos espontáneos, son teratogénicas si se usan durante el primer trimestre, produciendo la embriopatía warfarínica y tal, en qué consiste, en condriodisplasia, hipoplasia nasal, retardo mental, ceguera, polidactilia, obstrucción de vías aéreas superiores. Entonces, si bien no se pueden usar, son drogas que sí son seguras durante la lactancia. Entonces, no va a ser una opción para esta paciente que estamos poniendo en cuestión durante este último trimestre de embarazo que le queda, pero sí, una vez producido el parto, podemos usarla durante la lactancia. Pasamos a la próxima. Bueno, solamente para que vean, esto es un metaanálisis que se hizo donde evaluaron mujeres con válvulas, mujeres que quedaban embarazadas con válvulas mecánicas cardíacas y vieron que la dosis del anticoagulante tenía una relación directa con la toxicidad fetal. Entonces, se vio que
aquellas mujeres que tenían o que usaban warfarina a menos de 5 miligramos por día o acenocumarol a menos de 2 miligramos por día, el riesgo de embriopatía bajaba a 2,3% versus 12%. ¿Por qué es esto? Se los digo porque si bien el concepto es los anticoagulantes antagonistas de vitamina K están contraindicados en el embarazo, en este grupo de mujeres con válvulas cardíacas mecánicas se los puede usar durante el segundo y tercer trimestre porque demostraron ser mucho más efectivos en la protección de la válvula de eventos trombóticos que las heparinas. Pasamos a la próxima. En cuanto a los anticoagulantes orales directos, no tienen categoría de la FDA, pero sabemos que atraviesan placentas, se han descrito malformaciones congénitas en algunos reportes hasta en un 6%, y también aumentan el riesgo de abortos espontáneos. Entonces, la indicación hay que evitarla, están contraindicados durante el embarazo y durante la lactancia. Pasamos a la próxima. Entonces, resolviendo el caso clínico anterior, esta paciente, una paciente mujer embarazada con una trombosis venosa profunda, el tratamiento de elección va a ser heparinas, entre ellas la heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, la dosis es 1 miligramo por kilo cada 12 horas subcutánea hasta finalizado el embarazo. Después de finalizado el embarazo, podemos continuar, en el caso de que sea necesario porque no recanalizó, con antagonistas de vitamina K, que como dijimos, son drogas seguras para el periodo de lactancia. Este segundo caso es otra situación que también la vemos frecuentemente. Se trata de un paciente varón de 63 años que tiene antecedente de hipertensión, fibrilación auricular crónica. Está anticoagulado con rivaroxaban 20 miligramos por día. Refiere que a la hora de la consulta había tomado la última dosis 18 horas antes. Extraído por el servicio de emergencia, cursando una crisis hipertensiva y una epistaxis anterior que no se dio con el taponaje domiciliario. Entonces, en los signos vitales vemos que tiene valores de crisis hipertensiva, 180 de TA sistólica, 100 de diastólica, el resto normal. Vemos que hay un laboratorio de hemostasias que está dentro de parámetros normales, 70% de tiempo de protrombina, 38 segundos de KPTT, básicamente porque los anticoagulantes orales directos no modifican en forma importante las pruebas de hemostasias básicas. Entonces, pásame la otra, ¿cómo deberíamos actuar nosotros ante un paciente que tenga una hemorragia, esté cursando una hemorragia durante el tratamiento anticoagulante? Yo no leo nada, no sé si ustedes pueden leer. No, es la definición. No se ve mucho. Bueno, acá les digo, estos son los criterios de sangrado mayor de la Sociedad Internacional de Hemostasia y Trombosis. Va a definir a una hemorragia mayor si es una hemorragia fatal, o sea que básicamente el paciente está con riesgo de vida o ya muerto. En el segundo punto va a definir a una hemorragia mayor en aquellos pacientes que tengan una hemorragia en un sitio donde vaya a traer grandes secuelas, por ejemplo, sistema nervioso central, retroperitoneo, una hemorragia muscular que produzca efecto de masa y provoque un síndrome compartimental, también la vamos a considerar como una hemorragia mayor. Y el tercer punto va a ser una hemorragia donde tengamos una disminución de 2 gramos de la hemoglobina o que necesitemos una transfusión de 2 o más unidades de glóbulos rojos para mantener el estado hemodinámico. Entonces, esa vendría a ser la definición de sangrado mayor. ¿Por qué es importante identificarlo? Porque de acuerdo a eso va a ser cómo voy a actuar ante esa hemorragia. Pásame la próxima. No se preocupen que en la versión original sí se lee bien, que después se la vamos a poner en la plataforma. Entonces, ¿cómo vamos? Acá tenemos como un tipo flujograma de lo que deberíamos hacer en los pacientes que estén anticoagulados y estén cursando una hemorragia. ¿Sí? Esto sirve bastante para la guardia. Si la hemorragia es leve,
O sea, es una hemorragia que es autolimitada, que no compromete para nada el estado hemodinámico del paciente, que no compromete por su localización, la ubicación, el riesgo de vida del paciente. Tenemos que retrasar o discontinuar una dosis, ¿sí? Probablemente le digamos al paciente, bueno, hoy no la tome o mañana no la tome si ya la tomó. En el caso de que sea un paciente que esté tomando un anticoagulante directo, tenemos que evaluar la dosis, o sea, volver a ver, según el score ese de Hasblin que vimos, qué riesgo de sangrado tiene ese paciente para ver si es un paciente que viene a continuar con la dosis que tiene o la podemos reducir. Si el paciente está tomando una antivitamina K, como warfarina o acenocumarol, tenemos que hacer el RIN, ahí en la guardia. Si el paciente está en rango, o sea, tiene un RIN entre 2 y 3, hay que descartar la causa local, que es más del 90% es la causa del sangrado, ¿sí? En este caso, del ejemplo del paciente que pusimos, que es un paciente con una epistaxis, bueno, hay que ver que no tenga, bueno, aparte de su crisis hipertensiva, alguna causa local de sangrado. Si el RIN es elevado, tiene un RIN más de 3, tenemos que suspender y corregir la dosis. Entonces, sangrado leve no nos representa mucho problema, generalmente esto lo solucionamos o en el consultorio de guardia o en forma ambulatoria. Cuando el paciente tiene un sangrado moderado a grave, donde ya hay repercusión por el volumen del estado hemodinámico del paciente, bueno, siempre hay que hacer un control de hemostasia local, o sea, siempre tratar de, con maniobras, controlar localmente el sangrado siempre que se pueda, ¿sí? El carbón activado es una buena opción si el paciente está tomando un anticoagulante oral directo y si la hemorragia sucede o la consulta sucede antes de las 6 horas de haber ingerido la droga. Bueno, transfusiones si es necesarias y medidas de sostén, ¿sí? Suspendiendo la medicación. Recordemos que podemos usar los agentes antifibrinolíticos como el ácido tranexámico principalmente para controlar sangrados mucocutáneos, teniendo en cuenta que también me aumenta el riesgo de eventos trombóticos. En el caso de los pacientes con sangrado con riesgo de vida, que son esas 3 categorías que vimos recién, ¿sí? Esos pacientes con hemorragia fatal, pacientes con hemorragias en lugares puntuales, o pacientes con una caída de más de 2 puntos de la hemoglobina o necesidad de transfusiones de más de 2 unidades. En esos pacientes no solamente tenemos que suspender, sino que tenemos que revertir el efecto anticoagulante. Pásame la próxima. ¿Cómo lo vamos a revertir? Si el paciente estaba anticoagulado con un antagonista de vitamina K, yo tengo 2 formas de revertir. Una forma es una reversión rápida, que es inmediata. Ahí básicamente lo que yo le tengo que aportar al paciente son los factores que están inhibidos ya formados. Se los puedo dar a través del plasma fresco congelado, ¿sí? O del complejo protrombínico. El complejo protrombínico es una forma farmacéutica que viene liofilizada, donde tenemos concentrados los factores 2, 7, 9 y 10. Básicamente los factores que inhiben los antagonistas de vitamina K. ¿Cómo calculamos la dosis? Para calcular la dosis de las unidades, este complejo protrombínico se informa en unidades, voy a usar esta fórmula, el tiempo de protrombina deseado, que generalmente uno aconseja que no sea más del 60-70%, no me interesa llevarlo al 100% porque con mucho menos logro hemostasia y siempre estamos hablando en el contexto de un paciente que por algo está anticoagulado, o sea, tiene un riesgo de trombosis. Entonces, el tiempo de protrombina deseado menos el tiempo de protrombina real, el que tiene ahora en el análisis que le hice, por el peso del paciente. Eso me va a dar un número que va a corresponder a las unidades de complejo protrombínico. Y si no, puedo usar plasma fresco congelado, que la dosis estándar es de 20 a 30 mililitros kilo, que es bastante, lo cual también, si es un paciente, por ejemplo, cardiópata, va a ser un problema el volumen, ¿sí? La otra forma de revertir el efecto de los antivitamina K es dándole vitamina K, ¿sí? Pero tengo que saber que la reversión del efecto de anticoagulante no es inmediato. Me va a tardar entre 6 a 8 horas desde que yo doy el tratamiento hasta que veo los cambios en el laboratorio.
¿Sí? Ahí están las dosis. Si un paciente está fuera de rango, o sea, con un RIN más de 3 y lo quiero volver a rango, puedo usar dosis bajita, entre 1 y 2 miligramos por vía oral. Y cuando quiero revertir el efecto, por ejemplo, en el caso de una hemorragia con riesgo de vida, doy 10 miligramos y generalmente es una dosis que lo vamos a hacer endovenoso y única dosis. No hace falta dar dosis repetida. Pásame la próxima. En cuanto a cómo revertimos los efectos de los anticoagulantes orales directos, este es un gran problema y es una gran desventaja que tienen este grupo de drogas con respecto a los antivitamina K. Tengo dos formas. Usar un agente reversor inespecífico, que básicamente va a ser el concentrado de complejo protrombínico, el mismo que vimos recién, a una dosis de 25 a 50 unidades kilo. Viene también una forma farmacéutica que es el mismo complejo, pero con los factores ya activados, ¿sí? El concentrado de complejo protrombínico activado, la única marca comercial que tenemos acá en Argentina es el Feiba. La dosis es 50 a 80 unidades kilo. Solo reservado para aquellos casos de hemorragia con extremo riesgo de vida y que no funcionó con otras cosas, podemos usar el factor 7 recombinante a una dosis de 90 microgramos kilo. Y recordar que el ácido tranexámico me va a servir, como dije recién, para sangrados mucosos o para el sangrado asociado al trauma. Y en el caso del dabigatran, como habíamos dicho que tiene una unión a proteína baja, es el único potencialmente dializable. Lo que sí tengo que saber, para no gastar ni recursos ni tiempo, que está demostrado que no sirve para nada usar plasma fresco congelado, ni usar fibrinógenos, ni crioprecipitados, ni vitamina K, ni protamina para revertir el efecto de los DOACs, ¿sí? Pásame la próxima. Tenemos también agentes revertores específicos de estos anticoagulantes nuevos. Son estos dos que vemos en la pantalla. El lidarzizumab es un anticuerpo monoclonal que va a estar dirigido contra la molécula del dabigatran para neutralizarla. Es solamente para el dabigatran y la dosis es 5 gramos endovenoso, 5 gramos endovenoso lento. O el andaxanet, que es un inhibidor, es un factor 10 modificado que va a inhibir a los inhibidores de los factores 10, a los Saban, Rivaroxaban, Apixaban, Endoxaban. Este no lo tenemos disponible en la Argentina, el primero sí. El tema es que son drogas muy caras y que se la necesita en la urgencia y en general, no sé cómo será en los casos de sus provincias, pero nosotros acá, en los sitios de más complejidad que tenemos, no está disponible. Pásame la próxima. Esta es otra situación, que es un paciente que está cursando un tratamiento anticoagulante, no sé cualquiera fuera. Antes que veamos esto, resolvamos el caso que presentamos. Entonces, el paciente tenía una epistaxis, una crisis hipertensiva, o sea, hay que solucionar su crisis hipertensiva. No tenía ninguna alteración de la coagulación, más que el producida por su anticoagulante, por el Rivaroxaban. Había pasado más de 6 horas, así que el carbón activado no era una opción. Entonces, en este caso, suspendemos el tratamiento y haríamos medida de sostén, hacer un taponaje anterior y posterior si es necesario para hacer un control local del sangrado, ¿sí? Y esperar que el efecto siga. En el caso clínico no hay descrito ninguna situación de riesgo de vida, así que en principio no estaría indicada la reversión del tratamiento. En el caso de que sea necesaria la reversión, podríamos haber usado concentrado de complejo protrombínico, que sería lo que más tendríamos disponible. Pasemos entonces al caso de la ACV. Entonces, tenemos un paciente anticoagulado que viene cursando un signo de foco motor, un ACV. Entonces, inmediatamente tenemos que suspender el tratamiento, no importa cuál fuera, hacer una tomografía porque tenemos que determinar si ese ACV es hemorrágico o isquémico. En el caso que sea hemorrágico, no importa la ubicación, es un criterio de reversión inmediata porque, como habíamos visto recién,
estaba dentro de las hemorragias severas por la localización, ¿sí? Entonces lo vamos a revertir. Plasma o complejo protrombínico si están con acenocumarol o warfarina, complejo protrombínico o si tenemos la posibilidad de usar algunos de los directos para los DOACs. Si el ACV fue isquémico, lo que nosotros tenemos que evaluar en esa tomografía es si ya se pintó el área isquémica o no, y repetirla la tomografía en 72 horas. ¿Sí? Si la isquemia es grande y el paciente tiene riesgo de transformación hemorrágica, no podemos iniciar el tratamiento anticoagulante oral, o si en las 72 horas la isquemia es pequeñita y no se vio transformación hemorrágica, entonces ahí sí ya podemos reiniciar. En el caso de que nos reiniciemos, al 7º día se hace una tomografía de control. Si no se transformó, podemos reiniciar la anticoagulación oral. Si hubo transformación hemorrágica, bueno, tendremos que esperar y reevaluar al día 15 el tamaño del hematoma, la evolución neurológica para definir el reinicio de la anticoagulación oral, ¿sí? Dependiendo del riesgo de trombótico que tiene este paciente, vemos si en el medio podemos hacer tratamiento ya sea de profilaxis o con dosis intermedia con heparina de bajo peso molecular. Pasamos a la próxima. Esta es otra situación. Tenemos una paciente mujer de 56 años que tiene antecedente de una valvulopatía reumática mitral con un reemplazo mecánico de la válvula mitral en el año 2018. Está anticoagulada con acenocumarol 3 miligramos por día y el motivo de la consulta es que viene a solicitar indicaciones para realizar la extracción de 2 piezas dentales, entre ellas es una extracción de un tercer molar. Cuando hacemos el laboratorio, vemos que está en rango, tiene un RIN de 3,2, como es una válvula mecánica, mitral sobre todo, el objetivo era 2,5 a 3,5, y tiene plaquetas normales. Pásame la próxima. Entonces, ¿cómo vamos a manejar estos pacientes que están anticoagulados y que van a ser sometidos a una cirugía o un procedimiento invasivo? Tengo que evaluar 3 cosas. Primero, ¿cuál es el riesgo trombótico que tiene el paciente? Segundo, ¿cuál es el riesgo hemorrágico que tiene el procedimiento al cual va a estar sometido? Y tercero, ¿cuál es el riesgo hemorrágico que tiene ese paciente? Entonces, en base a eso vamos a hacer riesgo-beneficio y ver cómo vamos a ir manejando la suspensión de la anticoagulación. Entonces, acá vemos que vamos a clasificar a la categoría de riesgo en 3 grupos. Riesgo trombótico del paciente alto, principalmente son aquellos pacientes con reemplazo de válvula mecánica, principalmente de ubicación mitral, o una FA con un CHA2DS de 6 puntos para arriba, o pacientes con FA que hayan tenido en los últimos 3 meses un evento de ACV o AIT, ¿sí? O también riesgo alto es un paciente con una trombosis venosa profunda reciente, antes de los 3 meses, o pacientes con trombosis venosa profunda, pero que tienen trombofilias importantes, como déficit de proteína C, déficit de proteína S o antitrombina, ser homocigota para la mutación del factor 5 Leiden o de la protrombina 2210 o combinación. Entonces, todo ese grupo va a ser un paciente que va a ser de alto riesgo trombótico, entonces yo tengo que ver qué voy a hacer en el medio después de suspender la anticoagulación porque le puede ir mal. El grupo del medio, que es el grupo moderado, son los pacientes con reemplazo de válvula mecánica pero de posición aórtica y algún otro factor de riesgo. Aquellos pacientes con FA con una clasificación del CHA2DS de 4 a 5 puntos. O aquellos pacientes que han tenido un evento trombótico venoso hace más de 3 meses, pero en el último año, o que tienen alguna de las otras trombofilias en forma heterocigota. Y el grupo de bajo riesgo son los pacientes que solamente tienen una válvula aórtica, pero que es una válvula nueva, un paciente con FA que es menos de 3 puntos del score de CHA2DS, o haber tenido un evento trombótico venoso más de un año, ¿sí? Nuestra paciente la vamos a situar como un grupo de alto riesgo porque tiene un reemplazo de válvula mitral. Pásame la próxima. También vamos a evaluar el riesgo hemorrágico del procedimiento, ¿sí? Esto
no lo vamos a leer todo, pero sepan que cada procedimiento invasivo está ya determinado qué riesgo hemorrágico tiene. Hay procedimientos con riesgo bajo de sangrado, por ejemplo, una cirugía de cataratas, una exodoncia simple, procedimiento que tiene un riesgo de sangrado moderado, por ejemplo, una extracción odontológica compleja o múltiple, ahí entraría el procedimiento que se va a hacer nuestra paciente del ejemplo, una cirugía abdominal menor, y los riesgos altos de sangrado básicamente van a ser todo el resto de cirugías mayores. Pásame la próxima. Y acá tenemos las categorías o los factores que van a aumentar, que me van a decir que ese paciente tiene un riesgo de sangrado intraprocedimiento alto, más de 65 años, haber tenido un episodio de sangrado gastrointestinal en los últimos 12 meses, haber tenido una ACV el último año, ¿sí? Estar aparte de anticoagulado antiagregado, tener anemia, tener una hipertensión arterial no controlada, abuso de alcohol, bueno, cáncer. Fíjense que insuficiencia hepática son similares a los que vimos ya en el SCORCHAT Hasblin. Pásame la próxima. Entonces, ¿cómo vamos a actuar para manejar la suspensión para un procedimiento invasivo? Si el paciente está utilizando un antagonista de vitamina K, lo que primero tenemos que determinar es, bueno, a ver, ¿ese paciente es de bajo riesgo de sangrado o no? Si es de bajo riesgo de sangrado y el paciente está en rango, podemos autorizar el procedimiento intratratamiento anticoagulante. Si el procedimiento pertenece a un riesgo moderado o alto de sangrado, hay que suspender. En el caso del acenocumarol, suspendemos 3 días antes. En el caso de la warfarina, 5 días antes. Eso ya lo hemos explicado, que tiene que ver con la vida media. Y ahí vamos a ver qué riesgo trombótico tiene ese paciente y si justifica hacer el puenteo con heparina. En nuestro ejemplo de nuestra paciente, el riesgo trombótico era alto porque tenía un reemplazo de válvula mitral. Entonces, en esos casos, vamos a usar heparina de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes, ¿sí? 2 días antes y 2 días después. Una vez que se hizo el procedimiento del procedimiento invasivo, vemos qué riesgo de sangrado tiene el procedimiento. Si es de bajo riesgo, al día siguiente se inicia el tratamiento con anticoagulantes orales, y si es de alto riesgo de sangrado, se espera entre 2 a 3 días para reiniciarlo. Pásame la próxima. En el caso de los anticoagulantes orales directos, vamos a tener en cuenta riesgo de sangrado y también, de acuerdo a la droga, la función renal del paciente. En forma general, entre 2 a 3 días que suspendamos la medicación antes es suficiente. Y el reinicio, que lo vamos a ver acá en el gráfico de abajo, se hace o al día siguiente o a las 48 horas, depende del riesgo de sangrado del procedimiento. Pásamela, o sea, muy parecido a lo que veamos en los antagonistas de vitamina K, con la diferencia que no usaríamos el puente con heparina. Bueno, como conclusiones, podemos decir que los pacientes anticoagulados tienen que estar instruidos por los médicos, que si bien el advenimiento de estas drogas nuevas mejoraron mucho el perfil de seguridad de estas drogas, los sangrados siguen siendo las complicaciones más importantes, que nosotros los médicos tenemos que conocer las características farmacológicas de las drogas, poder identificar cuáles son los grupos de pacientes con mayor riesgo de sangrado, recordar que los anticoagulantes orales directos tienen ventajas sobre los antivitamina K, menor tasa de sangrado mayor, menor necesidad de control. Entonces, sobre todo para las dos grandes indicaciones, que es fibrilación auricular y enfermedad tromboembólica venosa, debería ser nuestra primera indicación. Es difícil esto cumplirlo porque son drogas que tienen alto costo, son muy caras, si bien ya entran en el vademecum de casi todas las obras sociales, pero a un 40-50%, y son tratamientos crónicos. Entonces, esa yo creo que es la principal limitación que tenemos en nuestro país, el costo que tienen todavía estas drogas. Y bueno, considera que siempre es importante la opinión del hematólogo para manejar situaciones especiales como las que vimos en los pacientes anticoagulados. Creo que es la última.
Bien, bueno, no sé si dejamos las preguntas para después de la otra presentación. ¿De preguntas? Sí. ¿Sabes? Excelente tu presentación, Gabriel, muy completa. Acá había una pregunta en el chat que dice, un paciente con ACV con alto riesgo y TBP no recanalizado o reciente, ¿se debe indicar el filtro de vena cava? El ACV fue un ACV hemorrágico, quiero creer. Si es un ACV hemorrágico, es una contraindicación absoluta del tratamiento anticoagulante, entonces en ese caso es una indicación del filtro de vena cava, ¿sí? Igual que una hemorragia digestiva, por ejemplo. Bueno, yo te quería hacer una pregunta, Gabriel, con respecto, es cierto que la mayoría de acá son todos médicos clínicos de adultos, pero la diferencia en los niños, en una situación especial en los niños, ¿los DOACs se pueden usar? No, los DOACs en las indicaciones, en la ficha técnica de las drogas está indicada para mayores de 18 años. Pero básicamente es por una cuestión de que no hay estudios hechos en niños. Tengo entendido que hay algunos que están en marcha, así que bueno, esto que hoy decimos no, a lo mejor en un tiempito puede llegar a ser en algunas situaciones especiales. He leído también que el síndrome antifosfolipídico, ya dijimos en la clase anterior y en esta, que la indicación es los antivitamina K. Pero me parece que había algunos estudios, así como vos decís, en los niños, que iban a intentar con los DOAC, ¿puede ser? ¿O no hay Sí. ninguna posibilidad? No, El día de mañana. digamos, hay reportes de fracaso del tratamiento, no es que en todos los SAF, los DOCs no van a funcionar. El tema es que el porcentaje de fracaso es alto y uno nunca sabe en qué grupo va a entrar ese paciente, entonces la indicación es no. Sobre todo en los triples positivos. Los triples positivos son aquellos pacientes que tienen el inhibidor lúpico positivo, las anticardio positivas y las anti-beta 2 glicoproteína positiva. Entonces, ese paciente que tiene una autoinmunidad muy fuerte, uno ya de antemano predice que su estado protrombótico es importante, entonces en esos hay que evitarlo. Después una pregunta así como práctica. Dijimos que acá, bueno, en Catamarca, en La Rioja, no sé, en las otras provincias, el dosaje del anti-10 para los pacientes adultos con enoxaparina, con heparina de bajo peso molecular, en general no se hace. Pero ¿qué dosis habría para indicar la enoxaparina de forma práctica o empírica, de acuerdo al peso? La indicación formal es para tratamiento es 1 miligramo kilo cada 12 horas. El tema de aquel paciente que tiene más de 120 kilos, también la farmacocinética cambia. Entonces, en ese grupo, el paciente, o en los pacientes que tienen menos de 50, o en los pacientes que tienen algún grado de insuficiencia renal, sobre todo cuando ya tenemos menos de 40 de clearance, ahí uno ya la pierde a la farmacocinética. Entonces, si nosotros decidimos usar una heparina de bajo peso molecular en ese grupo de paciente y tendríamos que estar teniendo la posibilidad de poder controlarlo con el anti-10. Sobre todo si el tratamiento va a ser prolongado. Si usamos 2 o 3 días hasta que hacemos el puente con el acenocumarol, bueno, que generalmente lo que hacemos medio a ciega, pero sí, lo tenemos que tener disponible si lo vamos a decidir usar y si no, no usarlo. Praxis, se puede indicar la dosis, bueno, sin hacer el dosaje. Sí, En una sí. profilaxis, una tromboprofilaxis, por ejemplo. Y en la Bien. tromboprofilaxis sí, tener en cuenta que aquellos pacientes con más de 100 kilos o más de 30 de índice de masa corporal, la dosis de profilaxis es 40 cada 12 horas de enoxaparina. Doc, te hago una Gabriel, pregunta. sí. Sí. Me pareció muy interesante los cuadros de los riesgos de sangrado, del Hasbled y del CHAS-BAS, dónde los buscamos, cómo podemos acceder, los podemos bajar como app, contanos. No, los tenemos que... Yo como app creo que no sé si estarán. O el cuadro. Pero sí, el cuadrito lo van a tener ahí cuando suban en la clase. La clase la pueden subir en la aula virtual. Yo por ahí, ¿sabes qué? Te la voy a pasar en la versión PDF para que no tengamos esta interferencia en la pantalla, que calculo que debe haber sido por una cuestión de la versión del PowerPoint. Así todos los participantes del curso lo tienen disponible.
a la clase. Tienen acceso. Genial. Preguntitas, pero bueno, en razón del tiempo, en la última que dice cuánto tiempo se indica el anticoagulante posterior a una cirugía de fractura de cadera, o sea, de prevención. ¿Cuánto tiempo sería lo indicado? Son 30 días mínimos, ¿sí? Bien. Para cadera, sí. Porque en general los Porque traumatólogos por ahí indican menos días. En realidad para cadera son entre 4 a 6 semanas la dosis de profilaxis, lo que yo decida usar, y para rodilla 4 semanas. ¿Cuál elegirías vos como mejor opción de todos los anticoagulantes? Si es un paciente sano, Digamos, joven. para profilaxis elijo los nuevos porque en realidad otra limitante de las heparinas de bajo peso molecular es el costo. La enoxaparina es extremadamente cara. Estos también son caros, pero son 10 veces más baratos que las heparinas. Entonces, yo de los anticoagulantes orales directos, el que yo prefiero es el Rivaroxaban por una cuestión que se toma una sola vez al día. Eso también les simplifica mucho a los pacientes. Y la dosis es de 10 miligramos por día de profilaxis para post-cirugía. Digamos de Rivaroxaban por 4 o 6 semanas en el caso de la fractura de cadera y de rodilla por 4 semanas. Por 4 semanas. Salvo Bien. que el paciente por alguna complicación siga postrado, donde lo tenemos que continuar a la profilaxis. Bueno, Una muchísimas consulta, gracias. Sí. una consulta, perdón. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo Juan, ¿cómo andás? te Un gusto va? volver a Tanto verte. tiempo, ¿cierto? Sí. Mira, Gabriel, vos sabés que tuvimos la charla de la colega la semana pasada, que estuvo muy lindo, y ella refirió que los nuevos anticoagulantes, de alguna manera, no es que estaba contraindicado, pero deberíamos tener cuidado con aquellos que tienen un índice de masa corporal mayor a 30. Eh, Ella había referido algunos estudios de los cardiólogos en el último congreso que, bueno, vieron de que había un proceso isquémico trombótico en pacientes que estaban anticoagulados con estos nuevos anticoagulantes orales que superaban el índice de 30. ¿Hay algún tipo de mirada tuya al respecto? Las recomendaciones argentinas no hablan de índice de masa corporal, sino que habla de peso y pone como límite 130 kilos. ¿Sí? Habría que ver cuánto mide ese paciente para ver más o menos el índice de masa corporal. Habla de 130 y de 50 como los dos límites. Y también en lo que digamos, lo que pude leer, sí está demostrado que la farmacocinética es incierta, pero lo que todavía no está demostrado es si eso tiene alguna repercusión clínica o no, ¿sí? Así que bueno, un poco hay que ver la experiencia de cada uno y siempre yo particularmente en estos pacientes prefiero los antagonistas de vitamina K porque yo los puedo medir y tener certeza del efecto, pero ante un paciente, no sé, que vive muy lejos del centro de control y que no viene a control y lo que fuera, bueno, antes que nada, bueno, yo los uso. Sé que voy a tener cierto grado de incertidumbre en el efecto, pero en realidad no lo sabemos bien, con certeza. Muchas gracias, Gabriel. De nada. Bueno, Doc, ha sido excelentísima tu clase. Ningún desperdicio. Todos los Bueno, conceptos han sido de requerimientos diarios, de uso diario, así que excelente. Te agradecemos muchísimo. bueno, yo les paso después entonces la clase en PDF para que puedan ver los gráficos y también te voy a pasar el consenso argentino de usos de DOAX, que está muy bueno, para que lo tengan todos disponibles. Genial, genial. Bueno, doctor Saavedra, Doc, te despedimos, pero no te vayas, a lo mejor quedan preguntas para el final. Vamos a recibir al doctor Saavedra. Bueno, buenas noches a todos y gracias por la invitación. Antes que nada quería aclarar que de lo que voy a hablar no voy a hablar de bioquímica de la hemostasia, sino una introducción a lo que es la hemostasia, porque sé que estoy hablando para clínicos en general. Y lo que me interesa fundamentalmente es tocar un tema que va a ser a posteriori, que es coagulación intravascular diseminada, que incluso a los hematólogos hace huir por la ventana. Pero lo que me interesa que para los clínicos en este tema de la coagulación intravascular diseminada es enseñar a que piensen en ella.
Y es uno de los graves problemas que tenemos en todos los sitios de internación, que los pacientes evolucionan muchas veces diagnosticándose en la etapa hemorrágica. Entonces, bueno, lo que quiero hacer es algo conceptual y práctico. ¿Mm? Bueno, primero, la hemostasia. La hemostasia es un sistema fisiológico que permite al organismo detener una hemorragia post-lesión vascular, lo cual está integrado por varios subsistemas interdependientes. Esto lo van a ver en la próxima figura. El sistema vascular, el plaquetario, la coagulación, la fibrinolisis y lo que yo denomino complejo de los inhibidores. Y este cuadrito con muchas flechitas quiere significar la interrelación que hay entre todos los sistemas. Estas flechitas que ustedes ven que van y vienen, bueno, son la interrelación directa que hay entre uno y otro con mecanismos de inhibición y de activación. O sea, este es un sistema muy complejo, a tal nivel que si tomamos un poquito de imaginación y consideramos que cada circulito es un plato de esas balanzas antiguas, ¿no? Están en permanente movimiento, ¿m? Subiendo y bajando, pero totalmente interrelacionadas. La próxima. Hablé de los complejos de los inhibidores y esto es simplemente, no pretendo que se recuerden todos, lo que quiero es resaltar lo de la antitrombina 3, que va a ser la molécula más importante a la que me voy a referir más adelante, y ver que inhibe a los factores activados, factor 2, al factor 9, al 10, al 11, al 12, inclusive me faltó acá agregar a la plasmina, que es el fibrinolítico ideal. Los otros inhibidores, proteína C funcional, proteína S libre, alfa-2 antiplasmina, etc. Pasa a la próxima. Y esto es una de las cosas que me gustaría que los clínicos en general consideren y se graben. En general tenemos la mala costumbre de pedir, cuando queremos estudiar la hemostasia, poner la palabra coagulograma. Y cuando uno pone la palabra coagulograma, se hace un estudio de recuento plaquetario, tiempo de Quick y tiempo de protrombina. Y eso realmente es insuficiente para el estudio de una hemostasia. En una hemostasia prequirúrgica, lo ideal es tener el recuento plaquetario, el tiempo de Ivy o de Simplate y el test de adhesividad plaquetaria, porque esto habla de la función de las plaquetas. Nosotros podemos tener 250.000 plaquetas, pero si no funcionan correctamente es como que no tenemos ninguna. Luego, el tiempo de protrombina y el KPTT, que nos habla del sistema de la coagulación, el fibrinógeno y la lisis de globulina, que nos habla de la fibrinolisis. A veces no es engorroso para algunos laboratorios hacer la lisis de globulina y prefieren hacer el dímero D. Bueno, el dímero D también es útil. Pero por favor, tratar de nunca más solicitar la palabra coagulograma. Eso implica un estudio totalmente insuficiente en lo que es la hemostasia y más en un prequirúrgico. En relación a los pacientes que van a internar, algunos se internan con complicaciones, algunos otros en terapia. Yo recomiendo que, además del laboratorio de rutina que se suele pedir, ¿no? Incluido el recuento plaquetario, agreguen el tiempo de protrombina, el KPTT, el fibrinógeno y la lisis de globulina. Porque una de las complicaciones que suele haber en las internaciones, o uno de los motivos de internación habitual, son las sepsis. Y las sepsis son uno de los principales cuadros que desencadenan la coagulación intravascular diseminada. Y vuelvo a repetir, por favor, nunca más solicitar poniendo la palabra coagulograma. Y con lo que me interesaba más es, con respecto a la coagulación intravascular diseminada, recordemos o enterémonos que es un desorden trombohemorrágico sistémico, asociado a situaciones clínicas bien definidas generalmente, y con la evidencia de un laboratorio de activación de la coagulación, activación de la fibrinolisis, está el consumo de los factores y de los inhibidores,
y como consecuencia de todo esto, una falla multiorgánica isquémica. O sea, esto es la trombosis de la microcirculación. La etiología, bueno, generalmente es consecuencia de un daño tisular con liberación de sustancias procoagulantes, como sucede en las neoplasias o en los traumatismos, de la lesión endotelial con activación de la fase de contacto, como sucede en la sepsis, y una cosa que no se considera, que es la falla del sistema mononuclear fagocítico, especialmente el hepático, que sirve para aclarar y eliminar a los factores activados de la circulación. La trombosis en la microcirculación responde a una respuesta inmune innata, participa en el inicio y la propagación de la CID, alterando el control de la coagulación. ¿Sí? Esto es a través de la lesión endotelial y de la inhibición de la fibrinolisis. Los depósitos de fibrina en la microcirculación y el vasoespasmo, producido por la endotelina 1, facilitan esta microtrombosis y la disfunción orgánica por isquemia. Recordemos que esto es los casos en que estamos hablando de falla multiorgánica. El consumo de las plaquetas de los factores inhibidores de la coagulación con activación de la fibrinolisis termina asociándose al final con una hemorragia. Ahora, para pensar en una CID, es algo que, si bien el tema es complejo, pensarla puede ser algo sencillo. Supongamos que tomamos un pobre conejito y le inyectamos un factor tisular. ¿Qué vamos a pasar? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver cómo el fibrinógeno cae inmediatamente, cómo las plaquetas caen inmediatamente, formando la trombosis en la microcirculación, y al activarse la fibrinolisis se incrementa el dímero D. Esto muere ahí, en este caso del pobre conejo, pero en la clínica vamos a observar que el factor desencadenante persiste. Imaginemos un paciente con una sepsis, infectado, y que comienza a consumir factores de la coagulación, plaquetas, e incrementarse el dímero D. Si esto no es detectado a tiempo y no se intenta tratarlo, posiblemente terminemos en una fase hemorrágica, generalmente son las fases fatales. Y esto estamos hablando de una CID aguda. Tenemos el otro cuadro, que es el de la CID crónica, y que es el más difícil de diagnosticar. ¿Y por qué? Vamos a considerar que acá no estamos hablando de horas, ¿no? Como hablamos anteriormente, sino tomamos el tiempo en semanas. Lo mismo, un paciente con una neoplasia, eventualmente libera factores procoagulantes, tenemos un fibrinógeno de 300, una plaqueta de 300, estos caen ante esa activación, pero la activación no es permanente, desaparece. Cuando desaparece, ¿qué tenemos? Una recuperación medianamente rápida del fibrinógeno y una recuperación lenta de las plaquetas. Y esto es lo que quiero que se recuerde. No se recuperan de la misma forma. Por eso puede haber en otro tiempo más adelante una nueva activación, vuelven a caer el fibrinógeno, vuelven a caer las plaquetas, quién sabe a niveles inferiores, y una sucesiva recuperación. Acá he presentado dos líneas donde supongamos que nos viene un paciente que nosotros conocemos, que el recuento anterior había tenido 300.000 plaquetas y ahora nos aparece con 200.000, posiblemente no nos llama mucho la atención, pero si dosáramos, si nos ocurriera dosar en ese momento tanto el fibrinógeno como las plaquetas, veríamos una diferencia que, quién sabe, si no estamos acostumbrados, tampoco nos llamaría la atención. Ahora, veamos tiempo más adelante en que esta coagulación intravascular diseminada crónica, por algo es crónica, persiste a través del tiempo, donde tenemos la segunda línea, vemos que nos encontramos con una plaqueta de 50.000, y si se nos ocurre pedir el fibrinógeno, un fibrinógeno elevado, 400, 500, ¿qué vamos a pensar? Vamos a pensar que tenemos una plaquetopenia, una púrpura trombocitopénica, posiblemente idiopática, autoinmune. Bueno, no es así. Posiblemente estamos ante un cuadro de CID crónica que no hemos podido diagnosticar. No la hemos podido diagnosticar porque tampoco la pensamos. Entonces, ante variaciones de plaquetas,
vamos al primer punto donde yo les sugeriría que siempre pidan un estudio completo de la hemostasia, donde incluyan no solamente las plaquetas, sino el tiempo de quick protrombina, el fibrinógeno y el dímero D. Eso posiblemente nos haga pensar en estos cuadros. Ahora, esta SID crónica no se va a diagnosticar así nomás en el momento, sino va a ser consecuencia de haberla pensado y pedir estudios reiterados a través del tiempo. En los pacientes neoplásicos esto es importante. ¿Por qué? Porque nos puede llevar a poder decidir si hacemos una prevención antitrombótica o no en estos pacientes. Que eso suele ser discutible y no, si bien muchas veces se recomienda, generalmente no se aplica. Ahora, las causas de estas coagulaciones intravasculares, sean coagulaciones diseminadas, sean agudas o sean crónicas, fundamentalmente la sepsis. Y esto es lo que, vuelvo a repetir, lo que dije antes, es lo que no se acostumbra a pensar. Un paciente que internamos con sepsis, que es algo medianamente habitual en una sala de internación o directamente a una terapia, no se pide un estudio de coagulación para ver, discúlpenme, un estudio de hemostasia para ver cómo están esos valores. Y es lo que deberíamos hacer. Ante toda sepsis que se nos presente, recomiendo que estudiemos la hemostasia. Las otras causas son oncohematológicas, le siguen las obstétricas, las neoplasias sólidas, ciertos cuadros de hepatopatías y otras menos frecuentes. La CIDD generalmente se las divide en dos fenotipos. Un fenotipo trombótico caracterizado por la trombosis o un fenotipo fibrinolítico caracterizado por hemorragia. El fenotipo trombótico es la activación de la coagulación con una anticoagulación insuficiente, lesión endotelial e inhibición de la fibrinolisis, generalmente mediada por el IPAI, el inhibidor del activador del plasminógeno. Con consecuencia, con una trombosis de fibrina en la microvascularización y la consecuente disfunción orgánica. El fenotipo fibrinolítico, generalmente hay una generación masiva de trombina común en cualquier tipo de CID, combinada con hiperfibrinogenolisis y severo sangrado por excesiva formación de plasmina. Ahora, criterios diagnósticos para considerar que podemos estar ante una presencia de una CID. Primero, una plaquetopenia, generalmente por debajo de 100.000, un fibrinógeno, generalmente por debajo de 150 miligramos, o disminución progresiva de este cuadro en el caso de las crónicas, en el caso de los pacientes internados con una sepsis que no se controla, un dímero D que por supuesto está aumentado, o los PDFs también aumentados, y la antitrombina 3 que generalmente nosotros no acostumbramos ni podemos medirla porque no tenemos los medios. Estos factores están incluidos en el score japonés, pero el score de la Sociedad Internacional de Trombosis y Hemostasia, y esto sí, si se lo pueden grabar o fotografiar para recordarlos, hace un puntaje que define a la CID cuando este puntaje es mayor de 5, dándole diferentes valores a las plaquetas hasta 100.000, un punto, 50.000, 2 puntos, dímero de 0 a 4, 2 puntos, más de 4, 3, protrombina 40, 71, bueno, está descrito en la imagen. Otra de las cosas que tenemos que considerar son los diagnósticos diferenciales frente a una CID aguda o crónica. Acá se ha valorado las plaquetas, tiempo de quick, fibrinógeno, factor 5, 8, dímero D, etc. Yo acá les he puesto los colores para hacer pensar en uno u otros cuadros en formas sencillas. De estos 4 cuadros, CID aguda, CID crónica, fibrinolisis primaria y PTT, púrpura trombótica trombocitopénica, tenemos para valorar que, por ejemplo, como punto diferencial, que en la fibrinolisis primaria nunca vamos a tener plaquetas disminuidas, generalmente van a estar normales. Y, por ejemplo, los esquistocitos, que son las células, los hematíes fragmentados, tampoco los vamos a observar. Cosa doctor, que la sí, imagen no se,
Doctor, perdone, la imagen creo que no se condice con lo que usted está refiriendo. No sé si Cuénteme. Allí. la imagen que está mostrando en el PowerPoint no se condice con la aclaración que usted está dando. No sé si ¿No se alguien está lo ve viendo así. el cuadro de diferencia de CID aguda, crónica, fibrinolisis y PTT? No, Ah, Ahí mierda, está. sonamos. No, no, ahí ahí está. está. Doc, no lo Bien. vemos a usted. Bueno, eso ¿Quiere no ver su importa. cámara de nuevo? Así lo No, puedo. que no me Ahí vean está. no importa, no es problema. A ver, Perdón. la otra, Así está el cuadro. para, para atrás. Esta. ¿Ahora se ve el Sí, cuadro? se ve bien. Ah, bueno, La entonces otra, la anterior era. repito. Se ve ¿Sí? bien, sí. Bueno, los diagnósticos diferenciales principales son entre CID aguda, CID crónica, fibrinolisis primaria y PTT. Este, em, remarqué en colorado los datos fundamentales para inducir a un diagnóstico diferencial. Voy a partir, los esquistocitos, para los clínicos, si no lo recuerdan, son aquellos glóbulos rojos que se observan fragmentados al microscopio, que generalmente es bueno solicitar. La Allí, fibrinolisis primaria no se van a observar esquistocitos, y sí, fundamentalmente, muchos esquistocitos en la púrpura trombótica trombocitopénica. Generalmente es la asociación de plaquetopenia con anemia. Eh, las plaquetas en la seide aguda van a estar muy disminuidas. En la seide crónica podemos encontrarlas disminuidas, normales. Raramente las vamos a encontrar aumentadas, muy raramente. En la fibrinolisis primaria las vamos a encontrar totalmente normales. Y en la PTT, por supuesto, disminuidas. Y yendo para abajo, en el dímero D, bueno, en la seide aguda vamos a encontrar todos los factores en general disminuidos y el dímero D incrementado. En la seide crónica, las plaquetas, como dije antes, pueden estar disminuidas, normales o aumentadas. Y el fibrinógeno lo mismo, disminuido, normal o aumentado. Generalmente vamos a verlo normal o aumentado y las plaquetas las vamos a ver normales o disminuidas. En la fibrinolisis, el fibrinógeno va a estar muy disminuido y los productos de degradación del fibrinógeno muy aumentados. ¿Mm? Bueno, la próxima. Bueno, esto lo voy a obviar porque esto es para confusión. Cambiala. Bueno, si llegamos a pensar y detectar una serie vamos a hacer unas consideraciones respecto a la terapéutica. La serie aguda tiene una mortalidad del 25 al 75%. Cuadros frecuentes en el abrupto placentae, generalmente con la resolución de la causa, que es la histerectomía, se soluciona el problema. Pero en los shocks sépticos tenemos una mortalidad del 90%. Debido a las manifestaciones clínicas, estas pueden variar según la causa de la CID. Una terapia determinada va a ser adecuada solo para una etiología y no para otra. Y esto es que generalmente es uno de los problemas de cómo encarar estos cuadros. Incluso en una misma situación clínica, la estrategia debe personalizarse, dependiendo del cuadro clínico de trombosis o de hemorragia que presente el paciente. Algunos postulan que una coagulación intravascular diseminada se trata solo cuando tenga clínica acompañante. Pero ¿cuál es esa clínica? Particularmente trato de advertir tanto a las enfermeras como a las internistas cómo sospechar el cuadro. Y son en general dos eventos muy sencillos y que a veces se obvian. Uno es el sangrado en los sitios de venopunción. Referencia propia de las enfermeras a las cuales tenemos que oír o por lo menos advertir que nos avisen cuando esto sucede. O la detección de equimosis en un paciente que tenemos internado sin otro cuadro que nos haga sospechar trombosis o hemorragia. Y por laboratorio la aparición de la plaquetopenia.
Por supuesto que en una CID lo básico es tratar la enfermedad de base. Si no se trata la enfermedad de base, no se puede intentar tratar una CID porque no vamos a tener resolución. Generalmente en ocasiones es la única terapia requerida, sea obstétrica, septicemias, venenos, que es lo menos frecuente que podemos observar. Requerimos además un apoyo hemodinámico más el tratamiento del shock. Generalmente vamos a recurrir a hematíes lavados y desplasmatizados y considerar que el Dextran puede deteriorar la función plaquetaria. Tenemos que tratar de mantener las plaquetas por arriba de 50.000 y un fibrinógeno por arriba de 100. Recordemos, una unidad de plaquetas va a aumentar el recuento plaquetario de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico y podemos recurrir al plasma fresco congelado, que para mí es una de las cuestiones ideales, pues presenta un buen nivel de antitrombina 3 y presencia de factores de la coagulación. Aunque sí, sus niveles son inespecíficos. Nosotros no podemos estar dosando estos niveles en todas las bolsas de plasma fresco congelado. Comparado con la unidad de crioprecipitados, que pueden aumentar el fibrinógeno de 5 a 10, lo que para mí es importante es que aporta muy poca antitrombina 3, que para mí es vital. La experiencia que se ha hecho en muchos trabajos con otros inhibidores de proteasas como concentrados de la proteína C, aprotinina, cavexano, este inhibidor de factor A10, es limitada y la verdad no hay estudios comparativos y tampoco resultados evidentemente positivos. Ahora, a la cuestión básica de la teoría del tratamiento. Tenemos que recordar que la antitrombina 3 se une a la heparina y esta unión abre los receptores que terminan tomando a los factores activados. En este ejemplo, el factor 2 activado o el factor 10 activado. ¿Qué ocurre cuando este complejo de heparina-trombina toma uno de estos factores? Bueno, se forma un complejo de trombina-antitrombina. Lo importante que sí es de resaltar en este caso es que formado este complejo de trombina-antitrombina, esta heparina se separa, se suelta. ¿Y qué hace? Vuelve a activar a otra antitrombina 3. ¿Qué importancia tiene esta definición? Bueno, tiene la importancia de que nos hace pensar que podemos necesitar mucha antitrombina 3 y no tanta heparina para su activación. En general, el plasma fresco congelado se indica, cuando lo indicamos, de 10 a 20 mililitros kilo día, y en los casos de 6D se recomienda cada 6 a 8 horas. A veces solamente el aporte de plasma fresco congelado puede compensar un cuadro de 6D de inicio. Y recordar que no solo aporta antitrombina 3, sino factores de la coagulación. Hay muchos trabajos que hablan de la utilización de concentrados de antitrombina 3, a los que se critican por el hecho de que han visto muchos cuadros con hemorragia, que no es consecuencia de la antitrombina 3, sino porque se ha utilizado antitrombina 3 sola y no factores. Particularmente recomiendo el plasma fresco congelado y no la antitrombina 3, que además los concentrados estos tienen un alto costo y no aportan los factores que estamos mencionando. La heparina. La heparina puede ser subcutánea o endovenosa. Quiero recordar que una molécula de heparina activa varias antitrombina 3. Y empíricamente, y considerando la dificultad que hay para el seguimiento y control de laboratorio, yo habitualmente sugiero una dosis fija de heparina, que son de 10.000 unidades en infusión continua de 24 horas. Esta administración de heparina, la intención que tiene es de activar la antitrombina 3 que figura en el plasma fresco congelado. Generalmente a las 3 o 4 horas de infundida se busca la respuesta bioquímica y si tenemos una respuesta positiva vamos a ver que hay un incremento del número de plaquetas, leve, pero hay un incremento, y también incremento del fibrinógeno.
además de la cesación de las expresiones clínico-trombohemorrágicas. Más tarde se podrá evaluar la disminución de los factores de los productos de degradación del fibrinógeno o del dímero D. Sí, hay que reconocer que no debe utilizarse heparina en casos de compromiso del sistema nervioso central de cualquier tipo, ni en las hepatopatías agudas o si se trata de un evento obstétrico. Cuando suceden cuadros de sangrado, podemos disponer de los antifibrinolíticos. Esto es el ácido tranexámico o el ácido Y-aminocaproico. Por supuesto, hay que vigilar en estos casos las arritmias, la hipotensión y la hipocalemia en el caso del Y. Las dosis del ácido tranexámico son variables de 1 a 2 gramos endovenoso cada 8 horas y del Y, 5 gramos en bolo endovenoso y luego 2 gramos en goteo continuo. Respecto a la 6D crónica, si tuviéramos que tratarla, una alternativa es la heparina subcutánea en dosis profilácticas para el paciente que sangra y en dosis anticoagulantes para el paciente que sea trombosado. Los anticoagulantes orales los considero riesgosos como profilaxis, pues estos cuadros de 6D crónica son más frecuentes en los pacientes neoplásicos en los cuales podemos desconocer si hay focos hemorrágicos. La literatura informa que la combinación de aspirina y dipiramadol ha dado buenos resultados en los cuadros de 6D crónica, pero debemos considerar también el riesgo de sangrados. Por supuesto que el tratamiento de la enfermedad de base es lo esencial en estos casos. Bueno, esta es la última. Ahora, si me permiten hacer unas consideraciones al margen del cuadro con respecto a los DOAC, los anticoagulantes orales de acción directa, independientemente del alto costo que tienen, deben considerarse dónde se utilizan, en qué regiones se utilizan. Si uno vive en una gran ciudad, bueno, puede ser la opción de poder utilizarlos porque ante complicaciones se puede recurrir a el sostén de los centros especializados. Pero en zonas alejadas, como sucede en nuestra provincia, en Santa Cruz, son de realmente utilizarlos de alto riesgo. Primero porque tienen un riesgo de sangrado digestivo, independientemente de que tienen un muy alto costo. No disponemos de antídotos y si pudiéramos disponer del antídoto como es el Andaxanet, hay que saber que su costo está en 20.200 euros, según Internet, o sea, 23 millones de pesos. Nuestra provincia es un lugar donde tenemos riesgo de accidentes en las rutas por los vientos, los guanacos, ¿no? Y si tenemos un paciente anticoagulado con estos DOAC para nosotros, posiblemente ese paciente no nos llegue vivo al centro de atención. Una de lo que no se habla con respecto a los DOAC es que nosotros con los anticoagulantes orales podemos determinar si tenemos resistencia a los mismos. Respecto a estos DOAC, no hay estudios ni he visto que se haya interesado en estudiar si hay resistencia a los mismos. La única forma de detectar una resistencia es que se repita el cuadro que lo generó. Quería hacer estas aclaraciones básicamente porque se utilizan muy libremente. Lamentablemente se utilizan muy libremente. Esto de que no tiene, que por suerte no hay que hacer estudios de coagulación, sí es cierto, no hay que hacer estudios de coagulación porque no se detiene una técnica, pero sí hay que hacer controles de laboratorio, por lo menos cada 2 meses, a mi criterio, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que controlar la función renal, la función hepática y fundamentalmente el hemograma. Muchos pacientes tienen hemorragias ocultas que no se llegan a detectar y que por no controlarse y haberlos convencido de que no hay que hacer control, posiblemente terminamos en situaciones extremas.
De esto doy fe porque ya me ha pasado varias veces este tipo de cuadros. Entonces, se habla de los DOAC, de estos anticoagulantes directos muy fácilmente, pero hay que considerar dónde uno está ubicado, los costos que tiene, más en una población que generalmente no tiene buenos ingresos, lo que implica su administración en forma crónica, como pueden ser y como se recomienda fundamentalmente la fibrilación auricular crónica. Yo me gustaría saber cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a estar pagando eso todos los meses. Entonces, no son tan, digamos, a mi criterio, recomendables como se suele plantear. Y la diferencia con respecto a las hemorragias agudas, si bien está, como ha sido expresado, un riesgo de hemorragia del 1 al 5% con los antivitamina K y el 50%, con un 50% menos con estos DOAC, veamos que el 50% implica un 0,5 a un 2,5% de diferencia. Cuando yo puedo manejar una hemorragia por un anticoagulante, con una antivitamina K, con una vitamina K o, si es necesario, con un plasmafrescos congelado que lo tengo a mano. Entonces, tenemos que considerar en ser prácticos, ¿no?, frente a estos anticoagulantes. Tenemos un gran marketing a favor de ellos, pero tenemos que racionalizar realmente su uso. Disculpen que haya agregado esto, pero es una cuestión que a mí realmente me preocupa mucho y más en lugares alejados. Bueno. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Excelente su charla, muy clara. Y bueno, sí, el hematólogo de por sí, nosotros siempre estamos como que nos queremos más yo también, a los anticoagulantes viejos como los inhibidores de la vitamina K. Y como dice usted, es cierto que el paciente que recibe los DOAC en general no viene a control tan frecuentemente como un paciente anticoagulado con Sintrón o warfarina. Entonces es necesario que le hagamos un control, como usted dice, cada 2 o 3 meses para ver que no tenga anemia, que no esté perdiendo sangre por algún lado. Me parece muy importante su opinión y sí, pero bueno, están estos anticoagulantes nuevos y bueno, tenemos que como dijo el doctor, no es tan fácil de indicarlos como uno cree y tiene muchos efectos adversos e indicaciones precisas. Bueno, y con respecto a su clase, doctor, excelente, muy linda. Y había acá una pregunta, si ya estamos terminando, que decía, ¿la hemostasia prequirúrgica si está disponible en cualquier laboratorio o es de alta complejidad? O sea, para pedir un prequirúrgico, me parece, bueno, ¿cuál es su opinión, doctor? No, la hemostasia prequirúrgica realmente la puede realizar cualquier laboratorio simple. Es recuento plaquetario, tiempo de quick, KPTT, fibrinógeno y dímero D o la lisis de globulina. No Bien. son estudios complejos, son estudios muy Perfecto. simples. El problema es que no se está acostumbrado a hacerlo y hay que hacerlo. Yo le puedo asegurar que si se hiciera eso habitualmente, los cirujanos no tendrían tantos sustos en medio de la cirugía, ¿no?, con sangrados que no entienden por qué se produjeron. Eso se lo Bien, puedo perfecto. asegurar. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Entonces, doctor, no sé si hay alguna pregunta más del auditorio. Sí, Lorena. Perdón, Sí, creo que nos han quedado muchas dudas y sí, vamos a revisar esta clase porque ha sido muy dale, sí, interesante, sí, muy sí, interesante. sí. Va a quedar subida al Classroom y también la vamos a compartir en WhatsApp. La vamos a escuchar un par de veces para que nos queden todos estos conceptos muy claros. Doctor Bueno, Saavedra, muchísimas gracias. Doc, ya Sí, no, volvió. la escucho, no, realmente les agradezco. Yo sé que hice estuve hablando para clínicos, con la intención, de que tengan la idea, la piensen y la busquen. Si la buscan y la encuentran,
Bueno, hay que se arregle, se la tiran al hematólogo y que el hematólogo se arregle. Así es. Es la parte más fácil. Y de lo que dije con respecto al tratamiento, sí recuerden que, entre comillas, es algo empírico. No hay un consenso internacional. Hasta el día de hoy sigue habiendo discusiones en qué hacer, qué no hacer, qué agregar, qué no agregar. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la trinchera, de lo que disponemos a mano y de lo que podemos llegar a hacer. Y el por qué propongo utilizar plasma fresco y heparina, que generalmente los terapistas se vuelven locos y muchas veces no lo cumplen, pero expliqué por qué fisiológicamente es importante esa combinación, ¿no? Es mi intención, pero aclaremos una cosa, no hay un consenso internacional con respecto a la CID y hasta los hematólogos mismos le escapan al cuadro, pero hay que enfrentarlo. Yo porque vengo de un instituto oncológico como es el ROFO y estuve muy acostumbrado a tratar tanto CID agudas como CID crónicas. Entonces, bueno, por eso tengo esa, digamos, dedicación al tema. Y es un tema que no se plantea, no se habla y todo el mundo le escapa. Pero yo lo que quiero es que los clínicos piensen el cuadro. No les pido que lo traten, quiero que lo piensen y lo diagnostiquen. Y que no se olviden que la sepsis es uno de los cuadros más frecuentes que producen las CID agudas. Entonces hay que buscarla y no encontrarla cuando el paciente empieza a sangrar. Hay que evitar que el paciente sangre. Si evitamos que el paciente sangre, podemos controlar el cuadro. Ese es el mensaje que quiero dar. Es una Bien. cosa sencilla, pero bueno. Disculpen la Excelente. demencia, pero me parecía que es importante. Más para los clínicos, ¿no? No, excelente, excelente, para que lo tengamos en mente. Bueno, les agradecemos a todos. Ya se nos ha hecho tarde, ha sido con un Ahora, inicio un poco desordenado, pero finalmente ha sido una clase fantástica. Así que, doctora, sí, perdón porque después no tengo manera. Usted sabe que sí. no puedo ingresar a la página, no puedo hacer el examen, no puedo. Tengo la oportunidad de una colega que creo que era Rioja, me está dando una mano por un WhatsApp, pero estoy en esa situación, no sé si otros están en la misma, pero no tengo acceso, no sé cómo ingresar a la página, Bueno, a la plataforma. mándame un mensajito por privado. Así Ok, ya ok, cerramos la clase porque ya se nos ha hecho tarde. ok, Les bueno, muchas agradecemos a gracias. todos. Buenas noches. Gracias Gracias a por estar allí. disertantes y a toda la audiencia. Muchas gracias. Muy buenas clases ambas. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Chau, chau. Gracias.